en el año 2018, un señor de Sudáfrica que se llama Joshua Mlakela tuvo lo que él sintió que fue una visión, una palabra de parte de Dios, de que estaba reflexionando sobre la Copa Mundial y del 2026, del próximo año, y que Dios le había mostrado que no iba a haber Copa Mundial el próximo año, porque Cristo regresaba o el 23 o el 24 de septiembre de 2025. Entonces, esto realmente no creo que él estuvo tratando de iniciar algún movimiento mundial, pero ya estamos en el 2025, ya estamos en septiembre, se iban acercando las fechas y se volvió viral en las redes sociales. Hasta tiene un nombre que se llama RaptoTalk, que en TikTok, personas publicando videos acerca de cómo dejar las cosas en orden para los que serán dejados atrás cuando ocurra el rapto el 23 o 24 de septiembre, que era esta semana, ¿no? Como el martes, miércoles. No pasó el 23, de repente el 24, no pasó el 24. Yo recibí la primera parte de esta semana una llamada de un familiar que me dijo, yo sé que no debo estar angustiado, no debo estar preocupado, estresado, pero así me siento, o sea, ¿no? Entonces, porque están diciendo estas cosas, etcétera. Entonces tomamos tiempo, me preguntó cómo lo veía yo y pude ayudarle un poco con algunas de las cosas como las que vamos a estar viendo en esta tarde. Pero me pregunto que si de repente hemos usado tanto como una táctica evangelística el asustar a la gente para que respondan y acepten a Cristo, que hemos terminado asustándonos a nosotros mismos y ahora estamos asustados con las mismas cosas con las que estamos queriendo asustar a otros, ¿sí? El problema, y es un problema grave, porque realmente terminamos estando atolondrados, aturdidos, o sea, inquietados, como digo, el familiar que me llamó esta semana estaba como que no podía enfocarse en las cosas que tenía que hacer el siguiente día, ir a trabajar y hacer su día normal. Estaba todo atolondrado. No solamente eso, sino que también llega a afectar nuestra doctrina. Llega a afectar el mensaje que creemos y que compartimos. Porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero empiece a hablar de los últimos tiempos, de la venida del Señor, y uno empieza a sentir que tiene que estar listo, que tiene que estar viviendo en santidad, que tiene que estar viviendo la vida recta para no ser dejado atrás. Yo pensaba que la salvación era por gracia, que no dependía de mis obras. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas y empezamos a entrar en lo que es el temor y estar asustados y atemorizados, empezamos a como distorsionar nuestra propia doctrina y empezamos a entender que si mis obras no son las correctas, el Señor no me va a llevar. Y ya estamos compartiendo, si estamos predicando esto a otras personas, no les estamos predicando evangelio, les estamos predicando, tienes que ser santo o Dios no te acepta. Bueno, nadie es santo, Dios no acepta a nadie. A no ser que pongan su fe en su Hijo, que sí es santo y que sí pagó el precio por los que no lo son. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Hasta cuando estamos hablando de las últimas cosas. Cuando estamos hablando de la venida del Señor o el rapto o como lo quieras decir, la salvación es por gracia. Y Cristo va a llevar a los suyos. Y los suyos son suyos por gracia, no por obras. Entonces hay que tener cuidado. Esto del terror, del temor que queremos infundir o que sentimos o que las personas quieren usar como clickbait para ganar más seguidores en sus canales o videos, eso no nos ayuda. La verdad es que
es la actitud, la respuesta opuesta a la que debemos de tener cuando pensamos en la venida del Señor y las últimas cosas. La Biblia nos llama a estar asustados, alarmados, con los nervios de punta acerca de la venida de Cristo. Hoy vamos a ver que es todo lo contrario. Todo lo que ocurre en el mundo es parte del plan de Dios, como vimos la semana pasada. Y el pueblo de Dios goza de su protección. Goza de la protección de Dios. Y vamos a ver también que a través de Cristo, a través de esa protección, vamos a salir victoriosos. Vamos a vencer. Entonces, vamos a repasar brevemente para saber dónde estamos en la carta de esperanza que es Apocalipsis. Hemos estado en el capítulo 4 y 5 donde Juan nos ha llevado al salón del trono de Dios. Vimos que Dios es digno por creador, digno de la adoración de toda la creación, de toda la humanidad, de todas las huestes celestiales. Y que Dios sobre su trono, que es donde Él está, tiene en su mano derecha un libro, un rollo. Y ese rollo tiene que ver con el plan de Dios de restaurar todas las cosas. Pero no hay nadie digno de abrir ese libro. Y Juan llora porque no hay nadie digno de leer o de abrir ese libro. Y por lo tanto, el plan de Dios de recuperar y restaurar la humanidad y toda la creación y de hacer todas las cosas nuevas no se puede efectuar. Requiere de un delegado digno. Pero Juan oye que el ángel le dice: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido, para mirar el libro y abrir sus sellos. Y Juan, después de oír acerca del león, da la vuelta y mira y ve que un cordero como inmolado en medio del trono. Y el cordero recibe la adoración de todos los ángeles, de todo el pueblo de Dios, de toda la creación, porque Él ha vencido. Porque con su sangre ha comprado de personas de toda tribu, nación, lengua, etc. Y el cordero inmolado toma el rollo y todos le adoran. Y después dice en el versículo 6:1, Juan dice: entonces vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Entonces, estamos en la misma escena, estamos en el salón del trono de Dios, donde Dios está sobre su trono, el cordero inmolado toma el libro, todos le adoran, todos le declaran digno, y Él empieza el proceso de abrir el rollo para efectuar el programa restaurador de Dios, para poder dar herencia al pueblo de Dios. Y Él abre el primer sello y empieza la secuencia. Ustedes han leído Apocalipsis 6, ustedes han leído, saben de los 7 sellos y de las cosas que vendrán en el resto del libro, seguro, pero para repasar, para resaltar, porque vamos a estar mirando una sección que abarca desde el capítulo 6 hasta el principio del capítulo 8, esta sección de la carta, vamos a enfocarnos en la mitad. Entonces, quiero repasar, resumirles lo que ocurre cuando el Cordero abre cada uno de esos 7 sellos con los cuales está sellado el libro. Y lo primero que vemos a través de esto es que los sucesos de este siglo forman parte del programa restaurador de Dios. Los sucesos de este siglo, o si prefieres decirlo así, las desolaciones de esta edad,
forman parte del programa restaurador de Dios. Muchas veces nosotros también nos atolondramos por las cosas que vemos ocurrir en el mundo. Así como en el día de Juan, parecía que Roma dominaba y tenía todo el poder y todo el control y estaba desolando la iglesia. Recibían persecución también religiosa de parte de los judíos y de las diferentes personas en la sociedad. Parecía que Satanás iba ganando y que el pueblo de Dios iba perdiendo. Pero Jesús abre una ventana y permite que veamos lo que está ocurriendo. ¿Por qué están ocurriendo estas desolaciones? No es porque Roma tiene todo el poder. No es porque Satanás reina. No, Satanás ha sido vencido. Quien reina es Jesucristo. Y Él está abriendo el testamento como si fuera de la herencia de los hijos de Dios. Y Él está empezando a efectuar el programa restaurador de Dios, que incluye el juzgar a los que moran en la tierra. También despertar de entre aquellos los que prestarán atención y que recibirán salvación por medio de Él. Y también para purificar y defender a su pueblo. Entonces, abre el primer sello de este testamento de herencia, esta promesa eterna. Abre el primer sello, sale un jinete, caballo blanco, espada en la mano, para conquistar. Va a haber imperios, va a haber conquista, va a haber cosas que no son agradables si no eres de parte del que anda montado. O sea, si eres entendemos, cuando una nación ataca a otras, hay muchos perdedores y hay mucho sufrimiento. Después abre el segundo sello y sale otro jinete con un caballo que es rojo y él quita la paz de la tierra. Y los hombres se matan unos a otros. Abre el tercer sello. Hay otro jinete que sale en caballo negro. Tiene balance en la mano porque va a haber hambruna. Todo por raciones. Pero bueno, los ricos no van a sufrir. El aceite y el vino está bien, pero para la comida diaria va a haber escasez. Hambruna. Abre el cuarto sello y hay otro jinete que sale en un caballo amarillento. Se llamaba Muerte y Hades lo seguía y le dio autoridad para matar con espada, con hambre, con pestilencia, con las fieras de la tierra. ¿Quién le da esa autoridad? Esto es complicado. El Cordero. El Cordero le está dando esta autoridad. Y no es raro porque estas mismas cosas, la guerra, la espada, la hambruna, la pestilencia, todo esto siempre han sido los instrumentos de Dios para juzgar naciones, incluyendo su propio pueblo Israel, y para llamar a sí mismo y llamar al arrepentimiento a la humanidad. Entonces vemos que eso es lo que usa. Después en el quinto sello, Juan ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, o sea, mártires, y están clamando: Dios, ¿hasta cuándo vas a soportar lo que las personas de este mundo están haciendo? Y se les dice: esperen un poquito más y ya viene el tiempo, ¿no? Abre el sexto sello y hay gran terremoto. El sol se pone negro como silicio, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo, como que ya llegamos al final, el juicio final.
Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y vemos a los moradores de la tierra que huyen a las montañas, a las rocas, y para esconderse de la ira de Dios y del Cordero. Y hasta dicen a las montañas, caigan sobre nosotros. Y dicen, ¿quién puede sostenerse en pie ante la ira de Dios? ¿Quién puede sostenerse ante ellos? Y esa es una buena pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces, como para responder esa pregunta, Juan incluye un interludio. Y eso lo leemos en el capítulo 7. Hay algunos momentos en el libro de Apocalipsis mientras va contando lo que va ocurriendo en los juicios de Dios sobre la tierra. Dice, bueno, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios mientras esto está ocurriendo? Esto ocurre varias veces en el libro y aquí tenemos uno de esos interludios aquí en el capítulo 7. Entonces, vamos a leer aquí los versículos del 2 al 3. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a enfocarnos principalmente en el capítulo 7. Porque creo que nos ayuda. Cuando está ocurriendo todo lo que pueda estar ocurriendo en el mundo, y ocurren muchas cosas en el mundo, y pareciera que nos afectan más y más, ¿cómo hemos de responder? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuando todo esto está ocurriendo? Bueno, dice los versículos 2 y 3. Dice, también vi a otro ángel. Esta es otra visión que tiene Juan. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan ningún daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, lo que vemos aquí este es un símbolo de protección. Esto es tomado de Ezequiel 9. Ocurre que Dios va a juzgar, pero dice, pero no vayan a hacer nada en la ciudad hasta que hayan sellado a las personas que lloran por las abominaciones que se cometen en esta ciudad, Jerusalén. O sea, las personas que le conocen al Señor son selladas antes de que empiece el juicio. Y aquí vemos lo mismo. El pueblo de Dios es protegido en medio de las pruebas. El pueblo de Dios es protegido en medio de las pruebas. Entonces, el ángel les dice, no hagan nada hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Este sello protector, vemos en el capítulo 14, es el nombre de Dios, porque ellos se identifican con Dios, son pueblo de Dios y ellos son protegidos. Dice en el versículo 4, oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Y luego va y enumera cada tribu de Israel. Pero curiosamente, la lista de las tribus como que no tiene mucho sentido, porque no es la lista de los hijos de Jacob, porque uno no se menciona y se incluye otro que era hijo de José. No son los
las tribus que heredaron la tierra, porque nuevamente uno falta y otro se añade. No es una lista normal porque Judá se enumera primero. Y Judá no fue el primogénito, sino Rubén. Todo esto nos da a entender que, como el libro de Apocalipsis, por su género apocalíptico, está lleno de símbolos, como hemos visto, esto representa al pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles y una gran multitud. 12 por 12 y por 1000, 144,000. Eso también lo percibimos porque Juan oye el número de los que fueron sellados. Pero versículo 9, después de esto miré. ¿Recuerden cuando oyó sobre el león y miró y vio un cordero? Oyó el número y miró. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. La pregunta de los moradores de la tierra cuando venía la ira de Dios era: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aquí tenemos a una gran multitud de pie delante del trono. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando venga la ira de Dios y del Cordero? Pues los que son suyos pueden estar de pie, ¿verdad? Los que son suyos podemos estar de pie. Nosotros no tenemos que temer las cosas que nuestro buen Dios va a traer. Nosotros somos protegidos por el poder de ese mismo Dios. Y nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, que no hemos sido destinados para la ira. 1 Tesalonicenses 5, Pablo está hablando con los de Tesalónica y está diciendo: ustedes saben que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas, como para que ese día nos sorprenda. Nosotros somos del día, somos de la luz. Y dice en el versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, no atolondrados, sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. ¿Qué hacemos cuando dicen que van a venir cosas o cuando vemos que van a venir cosas? Nos vestimos de la fe en nuestro Señor, porque esas cosas no son para nosotros. Y de amor para con los demás. Eso es lo que vemos a la larga de Apocalipsis, es que vencer es mantener la fidelidad a Dios y amor a los demás. Dice, y por casco la esperanza de la salvación, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Podríamos meter ahí la salvación que es por gracia, un casco, ningún daño mortal espiritualmente nos puede caer. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivos o muertos, vivamos junto con Él. Por tanto, ¿qué dice? Confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en la venida del Señor,
debe suscitar emociones en nosotros que nos sirven para confortarnos unos a otros. Es una esperanza. La respuesta del Nuevo Testamento a la venida del Señor es: amén, ven Señor Jesús. Es un anhelo. Es que queremos que venga. Nos emociona que la venida del Señor podría estar cerca. Gloria a Dios. Podría estar cerca cuando vamos a estar juntos con todos los redimidos y nuestros seres queridos que ya partieron y están con Él. Y nosotros vamos a estar con Él y todo esto se va a acabar. Ven, Señor Jesús. Esto nos debe infundir gozo, paz, tranquilidad, amor. No nos debe atolondrar, nos debe confortar que nuestro Salvador ya viene por nosotros. Volviendo a Apocalipsis capítulo 7. Empezando nuevamente hemos visto, ahora pasando a los versículos del 10 al 12, perdón. Del 10 al 12, dice que las personas, esa multitud que nadie podía contar, de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas, de pie ante el trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. No fue por cosas que nosotros hubiéramos hecho, obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que estamos aquí delante del trono. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos los sucesos de este siglo forman parte del programa restaurador de Dios. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando en Asia, Rusia, Ucrania? ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro? No sé, pero hay un Dios que está en su trono y un rey que está llevando a cabo el programa restaurador de Dios. Y no tengo que tener miedo, porque Él está en control y el pueblo de Dios está protegido por Él. No hemos sido destinados para la ira. Cuando vienen juicios sobre los incrédulos, de repente se derrama un poquito sobre nosotros, pero no es para nosotros. De repente ellos nos persiguen, nos atacan. De repente hasta nos quitan la vida. Jesús dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman al que después de matar el cuerpo puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. Nosotros escuchamos eso y a veces decimos: uy, debo vivir mejor porque tengo que temer a Dios, tenerle miedo. La salvación es por gracia. Temer a Dios es recibir la provisión que Él nos ha dado, que es Cristo Jesús. Lo que vemos es que el pueblo de Dios puede estar de pie delante de Dios. Dice en los versículos 13 a 14: uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido
en la sangre del Cordero. ¿Cómo puede una persona sostenerse en pie delante de Dios y del Cordero? Delante de la ira de Dios, delante del juicio de Dios. Haber lavado su vestidura en la sangre del Cordero. Así es como se blanquea nuestra alma. Así es como nosotros llegamos a tener la salvación y el perdón de Dios, creyendo en lo que hizo el Cordero de Dios por nosotros. Entonces, debemos atender lo que Jesús nos dice en Mateo 24, versículo 6, porque Él dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. ¿Te alarmas? ¿Me alarmo? A veces. Pero eso no es a lo que nos llaman las Escrituras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Cuando alguien tiene una palabra y quiere precisar el día cuando el Señor va a venir, deberíamos saber, todo tiene que ser probado con la palabra de Dios. Y si Cristo ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora, de repente lo que la persona pensó escuchar o sentir o recibir, no fue. Muchas veces preferimos recibir una palabra de alguien en lugar de poner el esfuerzo de recibir una palabra de Dios. Porque esto me cuesta trabajo. Que alguien me diga algo no me cuesta trabajo. Pero entender lo que Dios me dice aquí en su palabra me cuesta trabajo. Pero somos llamados a esto. ¿Sabía usted que todo rey de Israel tenía que hacerse una copia de la palabra de Dios y leer de ella todos los días de su vida para saber cómo temer a Dios y cómo gobernar de acuerdo a su palabra? Los salmistas hablan de la bienaventuranza de los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Como el ganado rumiando su alimento. Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Pero primero tiene que entrar. Y eso es a través de la lectura. Pero cuesta un poquito de trabajo. Pero no tanto trabajo, ¿verdad? No tanto trabajo. Pero todo tiene que ser probado por la palabra de Dios. Cuidado. No se alarmen. No se alarmen. No somos destinados para la ira. El evangelio va a ser predicado entre todas las naciones. Jesús dice en ese mismo pasaje, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿La venida del Señor está cerca? Gloria a Dios sí lo está, ¿verdad? Gloria a Dios, nos debe emocionar. No debemos atolondrarnos, no debemos asustarnos, debemos confortarnos, ¿verdad? Porque todo lo que ocurre en este mundo, y podría decir lo bueno y lo malo, pero realmente hay muchas cosas malas. Y son las cosas malas que Juan señala que Cristo está usando para sus propósitos. El pueblo de Dios está protegido en medio de las pruebas
y el pueblo de Dios puede estar de pie ante el trono porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, no debemos temer ni ser movidos por el programa restaurador del Cordero, sino que podemos enfrentar el día de mañana con los ojos bien abiertos y con un corazón lleno de fe y de amor por nuestro prójimo. Vamos a pedir que Dios nos ayude en eso. Señor, gracias te damos por tu bondad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser movidos por cosas que vemos o escuchamos, sino que, Señor, podamos ir a tu palabra y que podamos recibir de tu palabra, Señor, consuelo, esperanza, Señor, que nos llenes de emoción. Señor, ayúdanos a no alarmarnos, a no estar atolondrados, sino a estar firmes. Señor, si vemos estar preparados para tu venida, Señor, no es estar corriendo de un lado a otro frenético. No es sentirnos confundidos y atolondrados por todo lo que vemos publicado. Es estar firmes. Es estar ocupados en tu servicio. Es, Señor, estar haciendo las cosas que nos has mandado hacer cada día. Eso es ser un siervo fiel. Y eso es lo que el Señor quiere ver cuando venga. Que esté ocupado en lo que le ha encargado. Señor, ayúdanos a hacer todo lo que hacemos para ti y a saber que mientras más se aproxima tu venida, Señor, más cerca está nuestra salvación. Gracias, Señor. Te damos gracias y pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.